Hola amigos, soy Jorge Alberto Calderón Borrero, soy Financial Planner y trabajo para Invesca, agencia exclusiva comercial de Scandia. Si tienes una empresa que va a tener utilidades importantes este año o conoces a alguien que tiene una empresa que va a tener grandes utilidades, te invito a que te quedes a ver este video, ya que vamos a hablar de un vehículo de optimización tributaria muy poderoso que tenemos en los fondos de pensiones voluntarias. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los planes de ahorro corporativo, pero lo primero será dar algunas pequeñas definiciones tributarias que nos ayudarán a entender por qué es un vehículo de optimización. Luego vamos a ver en qué consiste el plan de ahorro corporativo o planes institucionales, como se le conoce también. Vamos a ver un pequeño ejemplo para determinar cuál es el efecto que puede tener sobre el empleador y el efecto que puede haber sobre el empleado, y sacaremos unas pequeñas conclusiones. Lo primero es definir qué son los ingresos, y en materia fiscal los ingresos son todos aquellos que son susceptibles de incrementar mi patrimonio. Existen ingresos ordinarios, es decir, los que se dan en el giro ordinario del negocio, tanto de la empresa como de la persona natural, y existen los ingresos extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas naturales, en sus ingresos ordinarios, pues se van a una tabla que es la del artículo 241 del Estatuto Tributario. Recordemos que la tarifa de renta de las personas naturales se acelera. En la medida que más gano, pues más impuestos debo de pagar. Esas tarifas arrancan el 0%, aumentan al 19, 28, 33, 35, 37 y hasta el 39%, dependiendo del nivel de ingresos. Mientras que una empresa tiene una tarifa fija siempre para sus utilidades, que para este año es del 32%, para el año siguiente del 31%, para el 2022 y años siguientes del 30%. Los ingresos extraordinarios son aquellos que conocemos como ganancias ocasionales. Pero ¿cuándo se realiza un ingreso en una persona natural? Desde la ley 1819, que hablamos del principio de caja, el ingreso se realizará cuando efectivamente dispongo de los recursos, cuando me los puedo gastar. En los planes de ahorro corporativo, solamente será un ingreso en el momento en que cumpla una de las condiciones de consolidación. El marco legal o las normas que sustentan gran parte de estos planes de ahorro corporativo son las que estamos viendo en este momento. Está el artículo 126-1, que nos determina todo lo relacionado con el Fondo de Pensiones Voluntarias en el Estatuto Tributario, pero también encontramos decretos como el 2513 de 1987, que nos aporta el régimen jurídico de todos los fondos de pensiones. Recordemos que los fondos de pensiones son una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. También vemos unas disposiciones generales en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el Código Civil nos determina todo el tema de la condición suspensiva, y está el artículo 27 del Estatuto Tributario, que era el que les mencionaba sobre cuándo se realiza un ingreso para una persona natural, e incluso hay un concepto de la Administración de Impuestos, la DIAN, el 5245 de agosto del 2013, donde ellos dan una postura sobre estos planes institucionales. ¿Cuál es el objetivo del plan? Minimizar el impacto tributario y diferir el pago del impuesto de renta en el tiempo para la persona natural. Pero para el empleador podemos identificar un beneficio desde el inicio, dado que estos aportes que se hacen en los planes de ahorro corporativo o planes institucionales son deducibles del impuesto de renta en un límite de hasta 3.800 VT, esos son 135 millones de pesos aproximadamente para el año 2020. Ese límite es por cada uno de los partícipes, ¿sí? Es decir, 135 por 1 o por 2, o si tengo 3 o 4, cada uno de ellos 135 millones. Recordemos que para el trabajador ese ingreso tributario se dará solo en el momento de la consolidación. Así es, en un mismo año puedo tener un gasto para la empresa y no se me puede dar el ingreso para el trabajador. Y no estarán sujetos a certificación tributaria sino hasta cuando cumplan los requisitos y se consoliden los aportes. Una vez que se consoliden, recuerden que van a ser una renta exenta hasta el límite del 30% de los ingresos brutos de ese año o 3.800 VT. ¿Cómo funciona?
la empresa, que en estos planes se habla de patrocinadora, realizará unos aportes al plan en cabeza de los partícipes. Los partícipes son los empleados y estos recursos irán a una subcuenta que será una subcuenta no consolidada. En esa subcuenta no consolidada, como no hay propiedad del partícipe, no es un ingreso ni patrimonio. Una vez que cumpla con las condiciones, pues ahí la pasaremos de la subcuenta no consolidada a la subcuenta consolidada, donde ahí ya habrá cumplido con alguna de las condiciones y el partícipe dispone de los recursos. Esta gráfica pues nos muestra un claro ejemplo de cómo funciona. Como les mencionaba, patrocinador, aporte deducible de 135 millones de pesos por empleado. El dinero entra sin consolidar, luego se puede dar esa consolidación inmediata o se puede dar en el tiempo, dependiendo de las condiciones que se hayan establecido. Y una vez que se cumplan esas condiciones, pues ahí sí es un ingreso tributario para el partícipe, donde el dinero ya estará consolidado. Veamos este ejemplo muy claro para el empleado. Supongamos que la empresa tiene su ejercicio de renta, donde nunca escuchó hablar de los planes de ahorro corporativo, la primera columna, que tuvo unos ingresos operacionales por 4.000 millones en este año, en el 2020, tuvo unos costos de producción de 2.500 millones, y a la utilidad pues tuvo unos gastos de administración de 700 millones, unos costos de venta de 100 millones, lo que me daría una utilidad operacional de 700 millones. A una tarifa del 32%, la empresa termina pagando 224 millones de pesos del impuesto de renta. Y luego de esa utilidad que le queda después de impuesto, ustedes saben que la empresa, pues parte de esa utilidad podría entregarla como dividendos en cabeza de sus socios o accionistas. Supongamos que va a repartir como dividendos 270 millones de pesos. Esos dividendos se supone que los vamos a entregar en calidad de no grabados, pero desde la ley 1819 los dividendos no grabados ya están grabados, así que eso también va a tener unas implicaciones que vamos a ver más adelante. Pero vamos a hacer el siguiente ejemplo, y es ¿qué pasaría si estos socios que son empleados de su empresa dicen no me voy a entregar dividendos, sino que como no necesito los recursos de forma inmediata, pues me los voy a pagar como unas bonificaciones, como unos aportes a este plan de ahorro corporativo? ¿Cómo cambiaría el ejercicio? Y es la columna siguiente. ¿Qué pasa si utilizo un plan de ahorro corporativo? Pues si reparto esos 270 millones, supongamos entre dos partícipes que sean empleados socios, pues eso va a ser un gasto deducible. Como ustedes pueden ver, los ingresos los mismos, los 4.000, los costos los 2.500, la utilidad bruta de 1.500, gastos de administración 700, gastos de venta de 100, pero adicional 270 millones deducibles de la bonificación que se entregó al plan de ahorro corporativo. Eso hace que mi utilidad operacional sea de 430 millones a una tarifa del 32%, pues un impuesto de 137 millones. Como pueden ver, inicialmente la empresa se ahorra en el impuesto de renta 84 millones de pesos. ¿Qué pasaría con el socio? Si yo le entregara esos dividendos en calidad de no grabados, el socio también tiene que pagar un impuesto por ese dividendo. Recuerden que ese impuesto se paga vía retención en la fuente, y por 135 millones de pesos que le entregue como dividendo, pues él debe pagar 12.400.000 pesos, aproximadamente el 9% de impuesto de renta, ¿sí? Cada uno ocurriría lo mismo, quiere decir que además el impuesto sobre los dividendos a los socios se pagarían sobre esos 270 millones 24.800.000 pesos. Si le sumamos el ahorro que ya hubo por parte de la empresa en el impuesto de renta de 86 millones, estamos hablando que hay un ahorro inicial de 111 millones de pesos sobre un aporte de 270. Esto es un ahorro del 41%, esa es la eficiencia tributaria inicial que se puede identificar con el plan. Entonces, aquí viene lo importante, las conclusiones. Y es que estos aportes realizados al plan de ahorro corporativo no son ingreso ni patrimonio en el año de aporte para el partícipe, por tanto no se practica retención en la fuente y no deben ser incluidos en la declaración de renta de los partícipes. La empresa reportará esa retención al fondo que no se practicó
por motivo de que hizo el aporte al plan, y esa va a quedar marcada como una cuenta contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo realizará esa retención en la fuente si no se cumple uno de los requisitos del 126-1. Pero si el partícipe cumple con alguno de los requisitos del 126-1, pues ese recurso al momento de la salida no tiene ningún tipo de retención en la fuente. Recordemos que los requisitos son o 10 años de permanencia, o utilizarlos para vivienda, esto en cualquier momento, o en cualquier momento si el partícipe cumple requisitos de pensión o está pensionado. La posibilidad de diferir el impuesto de renta en el tiempo. Como en el año inicial el partícipe no paga el impuesto y puede que lo pague después o incluso un poco menos, pues lo que logro es diferir ese impuesto de renta en el tiempo, y eso me genera una eficiencia también en materia financiera. Recuerden la progresividad en la tarifa del impuesto de renta de las personas naturales. Si tengo mayores ingresos, mayores impuestos; si tengo menores ingresos, menores impuestos. Y esto también me permite tener una planeación de cara al retiro, ya que puede ser un complemento para esa anhelada jubilación. Entonces, amigos, espero que esta información les haya servido y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta luego.